Hola, hoy vamos a hablar de la lectura que nos dejaron para la semana pasada y esta habla de cómo la Universidad de los Andes es como este lugar que no se construyó de la nada y fue de forma no planeada. Pues digamos, a mí me llamó muchísimo la atención mm, como la idea de los Andes fue algo que al contrario de yo voy a establecerme acá y voy a montar esto acá y como con una planimetría clara, fue algo que se fue armando solamente como con lo que había y con lo que veíamos también de las lecturas pasadas, tipo las fábricas, las casas, las quintas y todo eso fue lo que fue conformando y todavía se ve como la huella de lo que había preexistente antes. Digamos que a mí también me pareció muy interesante ese tema de la arquitectura reciclada, que es que uno no, lo que tú decías, que uno no construye sobre una cosa y quita todo lo que había, sino que uno reutiliza esos edificios que habían antes y les da como una nueva vida. También me gustó que pues digamos que la universidad no está como tan centrada en la ciudad, o sea, sí hace parte como del centro, pero también como que está cerca a, a estos cerros, lo que también le da como ese ambiente ideal para estudiar. También se me hizo interesante. También, bueno, ya que estás hablando como del centro y como de la elección, digamos, de ese lugar, me parece como algo que hablaban mucho en el texto es sobre esa diferencia también como entre el campus y la Universidad Nacional y como los Andes, digamos, también por el tema de los recursos económicos que tenía al principio, como los recursos iniciales que tenía no eran lo suficientes como para de una vez como empezar como con un proyecto súper grande, como con un campus grande, sino que tenían que empezar como por pedazos. Entonces también como adaptando distintas edificaciones que ya existían y es lo que le hace ver ahorita el campus como que es algo como desordenado, como un poquito, como diferente. Sí, y pues digamos, me parece algo interesante relacionado con el texto, es que algo que se planteó como una idea general o muy principal que me dejó el texto es que el lugar no solo es como el sitio físico, sino que se entiende más allá del terreno y de la ubicación como una relación entre lo que ya existe y lo que la arquitectura va introduciendo. Entonces, como esa misma huella que también estábamos hablando al principio, pues que está muy presente, así no esté ya dispuesta en el terreno o en la ubicación como tal de, digamos, de la universidad, sino todo lo que había antes preexistente, lo que hubo, lo que ya no está, pues que sigue estando, pues como de una forma invisible, pero se sabe que ahí está. Pero acuérdense que en ese entonces, cuando apenas la universidad empezó, el centro no era realmente el centro, o sea, eso era como las afueras. Entonces también lo que dijo One Piece, que por el bajo costo de los predios y de las cosas que estaban allí, pues ellos pensaron como iniciarlo allá, pero hoy en día es un punto súper estratégico, pues para todas las personas está muy bien ubicado, entonces es como todo ha cambiado mucho, pero, o sea, la universidad tuvo que empezar desde las cosas que ya estaban y las Sí, adecuó. Entonces también muestran cómo la arquitectura no es un cero, no es desde algo cero, sino que con las cosas que ya están las van adecuando y ya es como el campus inmenso que, es, pues, que tenemos. sí, pero además justo hablando de eso, a mí me causa como o sea, me interesa mucho pensar que antes estaba adecuado, como tú dices, estaba a las afueras de lo que era la ciudad y eso eran puras como casas tipo fincas grandes, o sea, no es un lugar típico en donde yo creo que tú ubicarías una universidad y más creyendo como que querían que fuera un campus. Y pues a mí a lo personal me parece súper incómodo a veces tener que subir toda la loma y que todo sea como que nada realmente esté conectado de una forma, sí, cómoda, como que todo sea escalera y luego ir de un lugar a otro. Y es porque esto no estaba pensado de esta forma. Y también porque como la universidad fue con estas preexistencias de las que hemos hablado, Sí, todo fueron es muy eligiendo. distinto. Ajá. Entonces todo es muy distinto, no hay como esta uniformidad, pero igual me parece que queda pues súper, no sé, como mezclada de muchas cosas y muchos tipos también de arquitectura, de recorridos, pero no es lo más cómodo para como tú pensarías construir una universidad. Y tú, ya que estás hablando como de cómo los recorridos o de cómo estaba planeado, también me acuerdo mucho como que en el texto Tesis decía como que no había un plan como tal de ordenamiento como para la universidad, sino que solo hasta, ¿se acuerdan de la fecha? Como hasta el 88 creo que era,
o como hasta el Creo 90, que sí. que hubo como un plan ya integral, como donde se desarrollaba, como donde se proponía un desarrollo de la universidad. Y obviamente todo esto es como a partir de lo que va necesitando la universidad. Entonces también es como las necesidades de la planta física o también las necesidades como socioeconómicas y los recursos que tenían en ese momento también. Digamos, a mí también se me hizo muy interesante lo que dijo Mapa, que obviamente el campus se hizo, o sea, no se planeó desde un inicio. Entonces teníamos molinos, fábricas, el convento, la cárcel, y también como ese recorrido no uniforme hace que también la universidad sea muy interesante de recorrer. Eso también se me hace muy, muy chévere de la universidad, que no es como un campus totalmente recto, que tú tengas que ir por un aula y llegas a otra, sino que en el campus tú puedes recorrer, puedes subir, puedes bajar, entonces también se me hace muy interesante eso. Aparte, no es solo como lo que estás diciendo, Cata, que es como diferente el caminar y el pasar por todo, pues, o sea, por toda la universidad, pero es toda la historia que cuenta atrás, o sea, es todo el contexto que lleva, la topografía que estaba antes, las personas que lo habitaban antes, o sea, es como es todo, cuenta la historia o sea, embarca todo. Exacto. Y Sí, y digamos, sí, dale. dale. Así que algo que yo, o bueno, unas ideas que yo saqué y que de pronto las relaciono mucho con lo que acabamos de decir, es que principalmente, digamos, es que al principio cuando se empezó con el campus era como obedecer al lugar o directamente ignorarlo. Entonces era como decidir cuánto escuchar al lugar y cuánto imponer como una forma nueva, ya que pues habían cosas que condicionaban, digamos, como lo podía ser la historia, la topografía, la cultura y los usos. Entonces, otra idea que saqué es como que no es un lugar puro, sino que es un conjunto de condiciones. Entonces, como que no es una esencia única, sino que esto también suma, es una suma de factores que influyen en el proyecto al final. Y que también me parece que tenemos que tener en cuenta, digamos, el contexto también de las, como de los fundadores o como de este grupo de fundadores que tuvo la universidad, que ellos también iban como a otras universidades también en Europa y tienen como trajeron muchas tradiciones europeas o trajeron muchas tradiciones que son como de otras universidades o otras instituciones educativas como en otras partes del mundo. Entonces también como en muchos lados es igual como empezó los Andes, como que empezaban a utilizar las preexistencias y no es como en un lugar, como en un lote vacío que empiezan a construir todo, sino que empiezan a utilizar ya las preexistencias. Entonces esto me parece importante destacar. Sí, justo creo que en el texto se refieren a eso como este desorden, que aunque se ve como un desorden, es algo que la hace como única y que no va a ser, sí, como tú explicas, tú podrías ir, yo qué sé, a cualquier otra universidad que se trate como de un campus construido, como planeado desde el inicio, y todo va a ser igual, seguramente plano y todo va a tener como como, sí, como que se va a ir igual siempre, pero acá habla mucho de la historia y de cómo fue evolucionando y ni siquiera fue de un momento a otro, sino cómo se fue como por fragmentos creando y le fueron uniendo y es ese desorden como único. Y ahí se muestra literal la transformación urbana que trajo todo. Cambió el uso de los suelos, atrajo nuevas instituciones, nuevas cosas y el barrio se transformó totalmente. O sea, ya está súper cerca de muchas universidades también. También los extranjeros, es un sitio icónico de acá de Bogotá, pues el centro. Entonces, hoy en día es algo totalmente diferente a lo que fue antes.